Vamos a terminar la hoja 3 y a comenzar con la hoja 4. Posiblemente terminemos la hoja 4 hoy también. No, no, Inge. ¿se oye? Sí, buenos días. Sí, Ya, ok. Sí, es que tengo problemas con la conexión, me advierte la aplicación acá, para que ya no vuelva a tener ese problema. No sé, parece que es el router. A ver, vamos a comenzar, vamos a tocar comenzar el problema 26 de la hoja 3. Que es este que está acá. O a un movimiento dado en una trayectoria. Nos piden demostrar que esa trayectoria define un movimiento planar. Entonces, para eso, pues simplemente tenemos que eh, comprobar que el vector binormal es el producto del tangente por el normal, es decir, comprobar volante o el plano osculador es constante, que tiene dirección constante. Tiene dirección constante. Nos interesa primero la dirección tangente. Para eso calculamos la derivada de alfa. Es constante en la tercera componente. Entonces por acá tenemos coseno de t cuadrado por la derivada de t cuadrado. Entonces, 2t seno de t cuadrado, coseno, perdón, de t cuadrado. La segunda es derivada de coseno en t cuadrado, es decir, menos seno de t cuadrado por la derivada de t cuadrado.
Porque yo tengo menos 2t seno de t cuadrado. Por acá tengo la derivada de el número de Euler, que es una constante. Este es el vector eh, velocidad de alfa, que apunta, por supuesto, en dirección tangente al movimiento en el instante t. Si usted calcula la norma de este vector, tiene la raíz de 4t cuadrado por coseno cuadrado de t cuadrado más menos 2 al cuadrado, que es 4t cuadrado otra vez, por el seno cuadrado de t cuadrado, más 0 al cuadrado. Vamos a poner un poquito más abajo. O sea, ahí tenemos usted. Em, ¿Cuál es entonces el vector unitario tangente eh, para t? Y como lo apunto. El vector t mayúscula en t, siendo t algún punto del intervalo, no está definida la función. ¿Cuál sería? Aló, sí se está oyendo. Sí, Alfa de T sobre la norma. Es decir, y alfa prima normalizado, pero eso es igual a qué cosa. Si divido entre dos t, pues aquí me queda que es este vector, el vector normalizado. Pero entonces ahora necesito el vector normal. Entonces, ahora, digo el vector tangente, ya por acá la derivada de coseno, igual a t cuadrado por la derivada de t cuadrado. Tengo un menos t seno de t cuadrado. Después lo mismo para menos 2t
Pues ya este me lo pondré aquí, porque ya esto está normalizado. Ya seno cuadrado. Seno de t cuadrado. Esto es lo mismo para seno de t cuadrado. Derivo menos seno de t cuadrado, me queda por supuesto menos coseno de t cuadrado, multiplico por la derivada de t cuadrado, que es 2t, queda menos 2t, coseno de t cuadrado, la derivada de 0, la derivada de una constante, 0. Entonces, la norma de la derivada de este vector, por las mismas razones que el caso anterior, es el valor absoluto de 2t. Entonces, el vector normal menos seno de t cuadrado menos coseno de t cuadrado, 0. Producto. Si yo ahora quiero mostrar que el binormal, que es normal estos dos, que es su producto cruz, tiene dirección constante. Así que eh, hacemos el producto cruz. Cruz normal. Si lo hago en el orden contrario, va a ser la misma dirección, pero va a estar apuntando en sentido, no estamos hablando de dirección y sentido, va a tener la dirección exactamente opuesta, pero va a ser un vector paralelo. Entonces, hacemos nuestro producto, aquí tenemos IJK, ya tenemos menos 2t, y tenemos coseno de t cuadrado menos seno de t cuadrado, y esto es menos, entonces, el determinante, aquí tengo coseno de t cuadrado menos seno de t cuadrado, 0, y tengo seno t cuadrado, coseno de t cuadrado y aquí 0. El signo de esta fila lo estoy sacando, sabemos el determinante es multilineal. Fíjense, por aquí tengo la primera componente. El determinante de coseno de menos seno, pero de t cuadrado. Tengo 0, tengo coseno de t cuadrado, aquí tengo 0. O sea, aquí tengo una columna de 0. Después me queda menos el determinante, el coseno de t cuadrado, y voy a tener de nuevo una columna de 0. Es seno, perdón, cuadrado, 0. Más ahora, tengo aquí coseno de t cuadrado, menos seno de t cuadrado, seno de t cuadrado, y aquí coseno de t cuadrado. En la dirección de k. Los dos primeros determinantes de estos son 0 porque tienen una columna formada por 0. Este determinante es coseno de t al cuadrado menos seno de t cuadrado, es decir, coseno de t cuadrado. El coseno cuadrado de t cuadrado más seno cuadrado en la dirección de k. Esto, por supuesto, es 1. Entonces, este vector binormal es k. ¿De dónde? Su dirección, el vector es constante,
con más razón su dirección es constante. Y así, tenemos que el plano que se desarrolla es plano que tiene, eh, que tiene como vector normal al vector 0, 0, 1 del movimiento is planar. Ah, disculpe, ya, pues, yo tenía yo un menos y un menos y un más y un menos, porque yo estaba multiplicando todo el producto, todo el determinante por un menos y un menos. Lo mismo porque igual ese menos no afecta el hecho de que la dirección es constante, pero está faltando ahí. Pregunta. Es que disculpe, ¿por qué es lo que le multiplica por el menos? Aquí cuando voy a calcular el producto cruz de estos dos vectores, resulta que el segundo vector es menos seno de t cuadrado menos coseno de t cuadrado, 0. Le saco el menos del determinante, porque cuando uno tiene un determinante, una fila que es múltiplo de otro vector, uno puede sacar el factor que está multiplicando ese vector fuera del determinante. En este caso, ese factor es -1. Gracias, Inge. ¿Nada? Bueno, entonces pasamos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio 28. El ejercicio 28, bueno, ampliar aquí un poco, pide demostrar que el módulo del componente normal del vector aceleración en t para cualquier t es el módulo de la velocidad, producto cruz, la aceleración, dividido para la, el, el módulo de la velocidad, es decir, la rapidez, para cualquier curva. Entonces, para eso, pensamos considerando cualquier curva. Entonces, sea C una curva, digamos la situación general, parametrizada por esta trayectoria. Tenemos una trayectoria alfa, definida sobre un intervalo J, contenido en R, que puede ser todo R, va a R3. J es intervalo en este caso. Puede ser intervalo de cualquier tipo, puede ser, ven que toda la recta real es también un intervalo. Entonces, vamos a suponer que T es un punto en J cualquiera. Es decir, un punto arbitrario de nuestro intervalo. Por supuesto que de T y N de T son vectores respectivamente, los vectores unitarios tangente y normal a la curva en el punto alfa de T.
Entonces, em, la aceleración. ¿Qué cosa era la aceleración? La segunda derivada de la trayectoria. La segunda derivada de alfa. Herrera, ¿no? Sí, sí. La segunda. Eh, ¿Cuáles son los vectores eh, cómo definimos nosotros el plano osculante? A ver, Alfa, alfa prima y alfa 2 prima. el plano donde están alfa prima y alfa. Pues fíjense, em, el vector aceleración en el plano generado. Un segundo. Está el plano generado por los vectores T y N. Esta es la dirección alfa prima, ¿sí? Y N, ¿cómo que lo calculamos? A ver, como hicimos en el ejercicio anterior. Derivando T de T sobre la norma. Derivando el tangente normal. Entonces, como ese vector está en este plano, aceleración, lo puede escribir como combinación lineal de esos dos vectores. Entonces, esto es R por el vector tangente más S por el vector normal para R y S, un par de números reales. Estos son vectores, son números reales fijos. Entonces, ¿cuál es la componente normal? Por cierto, no olvidé mirar quién dijo que para obtener n derivamos el vector tangente. O está ahí. ¿Sí? Alex Bastayo. Sí. Entonces, siento que la aceleración es combinación lineal de estos dos vectores y que n es el vector normal de la curva en el punto T. ¿Cuál es la componente normal de la aceleración? Componente normal, que es lo que estamos buscando. El vector aceleración es ¿qué cosa? ¿Qué nos dice ese nombre? A ver, componente normal de A.
Yo tengo un vector en el plano osculante. ¿Cuál es la componente normal de ese vector? A ver, Sería A normal de T. la que apunta, exacto, en la dirección de n. Es decir, bueno, me dijo A normal de T, pero ¿quién intervino, por cierto? María Encalada. Y sería igual a S normal de T. S normal. Es este término acá en la zona. S por el vector tangente normal de T. Esa es la componente normal. Em, o puedo encontrar el módulo de esta componente normal. Me dirán que el valor absoluto de S, pero es que no conocemos el valor absoluto de S. ¿No? Entonces, fíjense, para encontrar el módulo de la componente normal de la aceleración, observamos lo siguiente. Vemos que alfa prima, que es el vector velocidad, es tangente a C en T. Lo sabemos. A C en T. En este punto, alfa de T. Entonces, es paralelo al vector tangente unitario. Prima. Este vector T son paralelos. Entonces, entre la aceleración y este vector unitario hay un ángulo. Pongamos que este ángulo es un ángulo phi. Digamos que este es el ángulo entre el vector aceleración y el vector velocidad, que es este vector alfa prima. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que eh, este módulo de este producto cruz, se sabe el producto de los módulos de los vectores por el seno del ángulo entre ellos. Entonces, es una identidad, por supuesto, que es análoga a la identidad que tenemos por el producto punto. Como estamos en R3, tenemos un producto cruz, podemos usar esta identidad. Como ustedes la recuerdan, es una identidad que uno usaba mucho para calcular áreas de rectángulos y de triángulos en un plano que estuviera en R3. Bien, entonces, como tenemos esta identidad, em, si estos vectores son no nulos, E, V de T son no nulos y por tanto su norma es distinta de cero, pues nosotros tenemos que el seno de phi es igual
a el producto de estos dos vectores, el módulo del producto cruz de estos dos vectores, dividido para el producto de esos módulos. Ahora, por otro lado, si seno de phi es el ángulo entre el vector aceleración y el vector velocidad, entonces nosotros tenemos que el módulo de la componente normal de la velocidad, de la aceleración, perdón, es justamente el módulo de la aceleración por el seno del ángulo entre el vector aceleración y el vector velocidad. Si yo tengo acá velocidad, es tangente a la curva. La curva viene por aquí así. Debe dibujar la curva primero y después el vector. Viene la curva. Dibujar acá con la flechita del OneNote, porque yo la verdad para dibujar ustedes saben que no doy mucha maña. Aquí tengo el vector velocidad. Y este vector, por supuesto, es paralelo al vector tangente. Por acá está el vector normal. Por aquí está la aceleración, en algún lado. Y este es el ángulo phi entre la aceleración y el tangente, es decir, entre la aceleración y la velocidad. Fíjense, esta es la componente normal de la aceleración. Eso, por supuesto, lo obtenemos mirando el cateto opuesto, la longitud del cateto opuesto, en este triángulo rectángulo, formado por aceleración, por el vector aceleración y el vector velocidad. Desde luego, la longitud de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, que es la magnitud de la aceleración por el seno entre aceleración y velocidad. Entonces, dado que seno es igual a este cociente de la norma la norma del producto cruz de aceleración por velocidad, dividido para la norma de aceleración, multiplicado por la norma de la velocidad. Y dado que la norma de la componente normal de aceleración es la norma de aceleración por seno de phi, tenemos entonces que la norma de del vector, la componente normal de la aceleración es la norma de la aceleración por este cociente que teníamos acá arriba. Es decir,
la norma del producto cruz de aceleración y velocidad. Y abajo tenía la norma de aceleración, el denominador, y tenía la norma de velocidad. Entonces, fíjense que la norma de aceleración es un factor que se cancela. Tenemos el numerador y lo tenemos en el denominador. Entonces, el número que nosotros estábamos buscando, que era la norma del vector componente normal de aceleración, es el producto cruz de la aceleración con la velocidad dividido para la norma, perdón, del producto cruz, dividido para la norma de la velocidad, que es justamente lo que teníamos más arriba. Fíjense que arriba decía que eso es la norma del producto cruz de velocidad con aceleración. Acá tenemos la norma del producto cruz de aceleración con velocidad. Pero esto que está acá es simplemente por la anticonmutatividad del producto cruz. Es simplemente menos el producto cruz de velocidad por aceleración, pero eso no afecta a la norma. Tenemos el resultado que queríamos. Esto, por supuesto, vale siempre que todo quede el intervalo J, al que la velocidad sea distinta de cero y la aceleración sea distinta de cero, independientemente de cuál sea la curva. Y, o sea, la parametrización, si la velocidad es distinta de cero y la aceleración es distinta de cero, pues tenemos esta identidad. Pregunta. ¿Nadie? Una pregunta, más o menos haya quedado claro. Aló, ¿se está viendo? Sí, sí, se escucha. Bueno, que como saben tengo problemas de conexión. O sea, a veces decir que de repente no se escucha. Ok, vamos con el problema 30, que es el último de esta hoja. El último, y además el último que tenemos asignado para resolver en esta clase. En este problema tenemos una trayectoria y lo que se nos pide es calcular los componentes tangencial y normal de la aceleración. Solución. Entonces tenemos X. Para obtener la aceleración
derivamos x dos veces. Derivamos una vez. Tenemos la velocidad. Prima de t, y es la velocidad de t. Velocidad de t. Obviamente derivamos cada una de las componentes. Para derivar cada componente, pues necesitamos usar la derivación de un producto de funciones, porque tenemos la función e a la t y la función coseno de 2t en la primera. Y en la segunda componente tenemos la función e a la t y la función seno de 2t. Entonces, al derivar la primera componente tenemos, esto ustedes saben derivar, así que tenemos e a la t por coseno de 2t, menos 2 seno de 2t. Y aquí tenemos e a la t sí, que en la primera componente de la velocidad tenemos e a la t por coseno de 2t menos 2 seno de 2t. Y en la segunda componente de la velocidad tenemos e a la t por el seno de 2t más 2 coseno de 2t. Ahora, eh, volvemos a derivar para obtener la aceleración, derivando la segunda vez. Aceleración de t. Y por supuesto es lo mismo, o sea, tenemos que volver a utilizar regla del producto, etcétera. Ahora nos queda e a la t. Puede simplificar y todo lo demás menos por menos 3 coseno de 2t menos 4 seno de 2t. Y en la segunda componente nos queda e a la t por 4 coseno de 2t menos 3 seno de 2t. Este, no, 3 paréntesis. Entonces, eh, fíjense que para encontrar la componente tangencial de la aceleración, para calcular la componente tangencial de A, ¿qué debemos hacer? ¿Esta componente en qué dirección está? La componente tangencial de la aceleración en punto T. A ver, Debemos encontrar el vector unitario tangencial. tangencial, pero ¿cómo hacemos para encontrar la componente tangencial de la aceleración? ¿Qué dirección está? Nos multiplicamos el módulo de la aceleración por el unitario tangencial, por el vector unitario tangencial. Ah, ¿cuál es el unitario tangencial? El unitario tangencial resulta de dividir la segunda derivada, no, la primera derivada sobre su módulo.
Nosotros lo que queremos hacer es lo siguiente. Nosotros queremos encontrar, fíjense, em, un vector para el componente tangencial de aceleración. Es decir, A sub t. T está en la dirección de la misma dirección, misma de velocidad. Velocidad es x'. Entonces queremos encontrar la componente de A que va en la dirección de la velocidad. Bueno, para eso, por supuesto, lo que tiene que hacer es proyectar el vector velocidad, el vector aceleración, perdón, sobre el vector velocidad. Pero, como a nosotros nos interesa es la componente, a nosotros nos basta con calcular el punto de la aceleración por la velocidad y dividir para el módulo de la velocidad. Es decir, no necesitamos calcular, multiplicar por el vector unitario en la dirección de la velocidad. Esta es mi entonces el módulo de la velocidad. Velocidad para no perder mucho tiempo calculándolo es sacan el t siempre positivo, no tienen que poner el valor absoluto y calculan el módulo de coseno de 2t menos seno de 2t, etcétera, allá en los cuadrados de coseno de 2t menos coseno de t, seno de 2t más coseno de 2t, desarrollo, producto notable, al fin y al cabo. Entonces, acá vamos a tener el AT por la raíz de 5. Ese es el resultado. Eh, entonces, la componente tangencial no es el vector, sino tampoco es el módulo del vector, que puede ser negativo. Entonces, así la componente tangencial de la aceleración es x segunda x prima. Es sacar el utilizando las identidades trigonométricas de senos y senos de suma. Este producto sería E
a la t al cuadrado. Son lo que tengo en la respuesta hasta ahora. Les queda ya la t cuadrado por coseno de 2t menos coseno de 2t. El componente es seno de 2t más 2 coseno de 2t. Puedo hacer un poco de espacio acá porque está quedando mucho. Un poquito ligero. Producto punto este con el vector x segundo, pero sacando el factor común de la t. Por aquí me queda menos 3 coseno de 2t, menos 4 seno de 2t. Tres seno de 2t. El menos lo estoy sacando de la suma esta. Menos 4 coseno de 2t. Vale, esto no va a caber. Coma. 4 coseno de 2t menos 3 seno de 2t. Con cierre con este, cierre con este paréntesis acá. Y va el corchete. Entonces ustedes hacen ese producto que puede ser un poco tedioso, pero nada difícil. Y obtienen que eso es 5e a la 2t. 5 por e a la 2t dividido por la norma de la velocidad, que es e a la t por raíz de 5. Y raíz de 5 e a la t. Y al hacer la división, por supuesto, les queda raíz de 5 acá en el numerador. Y les queda e a la 2t dividido por e a la 2t, que es e a la t. Raíz de 5 por e a la t. Y esa es la componente tangencial. La componente tangencial de la aceleración. Y em, no sé si llegan a escuchar la alarma que está sonando. Pero si es así, bueno, disculpen, no, eso ya es algo que escapa de mi control. De la misma forma que calculamos la norma de la velocidad, podemos calcular la norma de la aceleración. Y al calcular la norma de la aceleración, tenemos que la norma de segunda de t. Tenemos que el resultado es 5 por e a la t. Es un poquito tedioso, pero bueno, es difícil. Entonces,
Ya se cayó la norma. Entonces, por geometría elemental, nosotros sabemos que la norma de la aceleración al cuadrado es la suma de la componente tangencial al cuadrado a la componente normal al cuadrado. Y la norma, esto la estábamos anotando así, más la componente normal al cuadrado. Esta ya la tenemos, esta ya tenemos. Esta es la que queremos calcular. Entonces simplemente la norma, la componente tangencial de la aceleración, el componente normal, perdón, de la aceleración al cuadrado es esta norma que tenemos por acá arriba. Si la norma de AT elevado al cuadrado menos la componente tangencial al cuadrado. La componente tangencial la tenemos por acá. Es raíz de 5 por L a T. Al cuadrado es 5 por L a 2T. Acá tenemos 25 por L a 2T. Menos 5 por L a 2T. Lo que queda 20 por L a 2T. Si tomamos la raíz cuadrada, esto es 4 por 5. Sale, la mitad. Sale 2 por raíz de 5 por L a T. Esta es la componente normal. Y con eso tenemos ambas componentes. Fíjense, en el ejercicio 28 encontramos otra forma de calcular la componente normal. Ejercicio 28. La componente también la podemos calcular cuando el producto cruz de la aceleración con la velocidad, viendo su módulo y dividiendo eso para la velocidad. ¿Una pregunta? Con eso terminamos el Mario 3. ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces vamos a pasar a la hoja 4. Primero vamos a hacer el descanso habitual. Después de haber pasado una hora de clase. Quería terminar la primera, las 3 primero. Al final hoy, en el transcurso del día, le subo el segundo deber al aula virtual. Eso que debería tener una semana para resolverlo. Como decía, vamos a hacer la pausa de costumbre, 8:09. Vamos a continuar a las 8:15. Bueno, continuando. Como decía, vamos a pasar a los A4. Hoja 4 sobre trayectoria. Y comienza
para nosotros con el segundo problema. El 4 es un poco más corto que la hoja que acabamos de terminar, pero con todo y eso, pues no es tan corta. Que no creo que la terminemos hoy, pero posiblemente si todo sale bien el martes, si la terminemos. Fíjense, el segundo ejercicio crea una trayectoria que va del intervalo 0,2 pi en R2 que lleva el punto T del intervalo 0,2 pi en el punto A por 1 menos coseno de T en la componente X y A por T menos seno de T en la componente Y. Y nos dicen además que es mayor que 0. Quieren hallar la longitud de la curva descrita por alfa y el desplazamiento entre los puntos inicial y final de la curva. Desde luego, ya esto vimos en un problema anterior, en la hoja 3, que hay una gran diferencia entre ambas cosas, a menos que nos estemos desplazando a lo largo de una trayectoria rectilínea. Estamos a lo largo de una trayectoria recta, es lo mismo. Pero ese no es el caso. La trayectoria no representa un movimiento rectilíneo. Entonces, vamos por orden. ¿Cómo se halla la longitud de la curva o la distancia recorrida entre el instante t igual 0 y el instante 2 pi? A ver, Podría ser integrando, tal vez, claro, es integrando, pero ¿qué es lo que tenemos que integrar? en la trayectoria. Más o menos. Sería la Sí, norma de la velocidad. la norma de la velocidad. Ustedes recuerdan de, por cierto, no alcancé a ver quién dijo la norma de la velocidad. ¿Quién fue? Bueno, no sé quién intervino de último, pero a ver, recuerden por definición, ya, según vieron en clase de cálculo de una variable, la longitud de una curva C parametrizada por una trayectoria alfa de t, ¿sí? Es la integral entre a y b, si esta alfa va con intervalo a b en R2. Esto es la integral de la norma de la curva alfa. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros estamos calculando la integral de la curva sumando pequeños pedacitos de tangente a la curva, rectilíneo, es decir, paralelos alfa primo. Se supone que estos alfa primas son muy chiquitos acá, ¿no? Diferencial de longitud. Entonces, en este caso,
nuestra longitud va a ir de 0 a 2pi. Y esto pues va a seguir siendo el valor absoluto de la velocidad. Y lo que tenemos que hacer es calcular e integrar. La velocidad, es decir, alfa prima de t, la encontramos derivando la trayectoria que tenemos acá. Es decir, derivamos a por 1 menos coseno de t, y esa es la primera componente, y derivamos a por t menos seno de t, y esa es la segunda componente. De hecho, a, al ser una constante, simplemente la podemos sacar del vector, ¿no? Entonces, se trata de calcular primero la derivada de 1 menos coseno de t, la derivada de 1 es 0, la derivada de coseno es menos seno, con el signo menos, pues nos queda aquí seno de t en la primera componente. En la segunda componente tendríamos t menos seno de t. Entonces ahí tengo la derivada de t, que es 1, ¿sí? Menos la derivada de seno, que es coseno. Aquí nos queda 1 menos seno de t, todo multiplicado por a. Y esa es la velocidad. ¿Sí? Ahora, si queremos calcular, la norma de la velocidad, dado que a es mayor que 0, pues a por la norma del vector de componentes seno de t, 1 menos coseno de t. Entonces, esto es a por la raíz cuadrada de seno cuadrado de t más 1 menos 2 coseno de t más coseno cuadrado de t. Esto, por supuesto, es a por la raíz de 1 menos 2 coseno de t. Aquí tengo yo seno cuadrado menos yo al cuadrado tengo 1 menos 2 coseno. Aquí me queda, claro, sumo acá, pues me queda 1, entonces esto es 2 menos esto. Total de 2. Es la raíz de, perdón, 2 menos 2 coseno de t. Entonces, lo que queremos hacer es integrar esta función entre 0 y 2pi. Voy a poner aquí a raíz de 2. La integral entre 0 y 2pi. La raíz de 1 menos coseno de t. Entonces, todos los métodos de integrar raíces, pues uno tiene que esto es 8 por a. Y esa es la longitud de la curva. Ustedes ya lo harán por su cuenta. Para no alargar mucho la parte que aprenden en otra asignatura y para no alargar mucho la resolución de esta hoja. Y esa es la longitud de la curva, pero como decía, el desplazamiento
es la distancia entre el punto inicial y el punto final de la trayectoria. Entre, en este caso, alfa de 0 y alfa de 2. Alfa 0 a la definición, podemos observar es A por 1 menos coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Más A por 0 menos seno de 0. Seno de 0 es 0. El punto inicial alfa de 0. Punto 0, 0. El punto inicial de la trayectoria. Por otra parte, punto alfa de 2pi, es decir, el punto terminal de la trayectoria, pues también lo hayamos calculando sustituyendo t 2pi en el lugar de t acá. Entonces nos queda a por tengo a afuera. Y tengo 1 menos coseno 2pi. La primera componente. Y en la segunda componente tengo 2pi menos seno de 2pi. Por supuesto, coseno de 2pi es 1, entonces esto es a por 0 acá. Y seno de 2pi es 0. Entonces esto es 0, 2pi. Este punto es a por 0, 2pi. Si yo ahora quiero calcular el desplazamiento, vamos a llamar delta R, que es el cambio en la posición. Pues, por supuesto, la raíz cuadrada es alfa de 0, 0. Entonces, la raíz cuadrada de, es la norma del punto alfa 2pi. La norma de pi menos alfa de 0. Es la norma de alfa de 2pi. Es decir, esta es la norma de a por 0 del vector a por el vector 0, 2pi. A sale porque A es mayor que 0. En otro lado. A sale de la norma. El valor absoluto sale como valor absoluto de A por la norma, pero como es mayor que 0, su valor absoluto es el mismo A. Entonces esto es A por la norma de este vector, que es pi. Pues A por 2pi. O 2pi. O 2pi A, como ustedes lo quieran escribir. Entonces, ese es el desplazamiento, que uno no debe confundir nunca con la distancia recorrida. La distancia recorrida es una cosa, el desplazamiento es otra. El desplazamiento puede ser 0, aunque ustedes hayan recorrido una gran distancia. Ustedes le dan la vuelta al mundo partiendo de su casa en este mismo momento. Eh, la distancia recorrida va a ser ciertamente enorme, pero el desplazamiento neto va a ser 0 si terminan en el mismo lugar donde comenzaron. Bueno, luego tenemos otro ejercicio que es el 4. Ejercicio 4 de la hoja 4.
Dice lo siguiente. Debemos hallar la longitud del camino descrito por una partícula móvil sobre una curva de acuerdo a la siguiente ecuación durante el intervalo de tiempo especificado. La posición de la partícula va a ser el vector t, 3t cuadrado, 6t cubo, y el intervalo de tiempo va a ser entre 0 y 2. Especifica cómo medimos las unidades. Solución. Esta es la posición de la partícula en el tiempo t. T, 3t cuadrado, 6t cubo. Y t pertenece al intervalo 0,2. Bueno, a medida que se va moviendo, esta partícula describe una curva. Y esa curva está dada por esta trayectoria. Y en este caso, la trayectoria es r de t. Entonces, para calcular la longitud del camino recorrido, tenemos que calcular la siguiente integral. ¿Sí? Integral entre A y B de el módulo de la velocidad entre 0 y 2. Entonces, la velocidad la calculamos de la forma usual. La derivada de la posición. Tenemos 1, 6t, a 18, t cuadrado. Su magnitud, por lo tanto, es el cuadrado de 1, que es 1, más el cuadrado de 6t, 26t cuadrado, más el cuadrado de 18, t cuadrado, es decir, el cuadrado de 18 por t a la 4. 18 es 3 al cuadrado por 2. Entonces tengo 3 a la 4 por 4. 3 a la 4 por 4 es... eso no importa porque... Esto es 18, voy a escribir así. 18t cuadrado al cuadrado. Voy a tomar aquí la raíz cuadrada. Entonces, observen, ya tengo 1 más 2 por 18t cuadrado más 18t cuadrado al cuadrado. Entonces, lo que está aquí entre paréntesis, ¿qué cosa es? ¿Cómo podemos simplificar esa expresión? A ver, 1 más 18t al cuadrado, todo eso al cuadrado. tenemos 1 más 18t al cuadrado, todo al cuadrado. Algo, ¿no? Sí,
Fíjense que acá estamos, lo que estamos tomando, la raíz cuadrada es la expresión 1 más 18t elevado al cuadrado. No, algo menos. De acá tenemos, por supuesto, que no hace falta que ponga yo esto. Acá tenemos, por supuesto, que esto es 1 más 18t, todo elevado al cuadrado. Entonces, eh, Al cuadrado dije. elevado al cuadrado, no, pero es en el cuadrado. Entonces, la longitud que nosotros queremos hallar es la integral de 0 a 2 de 1 más 18. Eso, por supuesto. Inge, le falta elevarle al Todo es cuadrado. elevado Al al cuadrado. cuadrado. Y eso, por supuesto, es muy fácil porque la integral compone no. La integra y el resultado es 50. Y esa es la longitud. Me pregunto, ¿no? Esta hoja sí no terminamos rápido. El siguiente ejercicio que tenemos señalado en la hoja 4 es el número 6. Fíjense, nos da una trayectoria eh, en el plano. La trayectoria depende, por supuesto, de t. T varía de menos 2 a 2. La componente x es valor absoluto de t menos 1. La componente y es valor absoluto de t. Primero piden dibujar la trayectoria. Luego piden mostrar que esa trayectoria no es de clase C1, pero es por parte de C1. ¿Qué significa que una trayectoria sea de clase C1? A ver, ¿qué significa eso? Su derivada sea continua. Que la derivada exista y sea continua. Por cierto, escalada. La función es CK. Si existe hasta la derivada késima y es continua. Si eso se extiende a funciones vectoriales, pues exigiendo lo mismo para cada una de las componentes. Y por último, nos piden calcular la longitud de la trayectoria. Lo que vamos a hacer es escribir la trayectoria explícitamente primero. Dice x de t es esta función. Tengo valor absoluto de t menos 1, primera componente, valor absoluto de t en la segunda componente. Entonces yo tengo que estar atento a los cambios, con t, perdón, acá perteneciente a intervalo menos 2. Entonces yo tengo que estar atento a los cambios de signo de t menos 1 y a los cambios de signo de t. Primero tengo que mirar cómo es esta función.
pues 1 menos t, si t menos 1 es menor que 0, y es t menos 1 si t menos 1 es mayor que 0. Y esta condición primera, lo que nos quiere decir es que t es menor que 1. La segunda condición nos quiere decir que t es mayor que 1. Entonces, por un lado, así es como descomponemos valor absoluto de t menos 1. Y valor absoluto de t sabemos que es menos t, si t es menor que 0. Y t, si t es mayor o igual que 0. Con esto podemos escribir x en todos los casos posibles. ¿Y cuáles son todos los casos posibles? Primero, tenemos que ir de menos 2, de t valiendo menos 2, hasta t igual 0. En ese subintervalo del dominio, pues t es menor que 1 y t es menor que 0. Entonces tenemos que la trayectoria es 1 menos t menos t. ¿No? Si estamos entre menos 2 y 0. Entre 0 y 1, t sigue siendo menor que 1. Tenemos, sigue siendo 1 menos t. Y la segunda componente es t. Pero son igual que t que 1. Y luego, pues t menos 1t, si t está entre 1 y 2. Esta es nuestra, eh, nuestra función, nuestra trayectoria x de t. Y está ya tomando en cuenta todos los casos. Bien, entonces, fíjense, pues lo hice para mostrar cómo íbamos a dibujar, porque uno puede darle esta información a GeoGebra y GeoGebra pues le va a mostrar directamente el dibujo. Pero esta curva, pues, podemos tratar de hacerla directamente. Fíjense, vamos a dibujar la coordenada y en función de la coordenada x, perdón, en función de la coordenada y. Entonces, la primera tenemos 1 menos t y menos t. Entonces, si sacamos el signo menos de ese vector, tenemos, lo podemos escribir así. De t es menos t menos 1 en. Si t está entre menos 2 y 0. Con eso podemos dibujar un primer tramo. Tenemos que dibujar esta función. De fondo. Decía que tenemos que ver esta función por trozo, por parte, no tenemos otra opción.
Cada una de las partes de esta función, esta definición, parametrizan rectas. Fíjense, acá tendríamos que ver la recta t-1 t. Tendríamos que, la primera parte es esta, que es lo mismo que escribir la recta y x igual a y-1. Y cambiar el signo. Entonces, x igual a y-1 y y igual a x+1. Y 0. Con y entre -2 y 0. Si y está entre -2 y 0, x estaría y igual a -2. Aquí tengo -3. Y -3 -1. Bueno, y vale -2. En efecto, -1. Pero como decía, es menos esa curva. Estamos hablando de x a 1 menos y. Mm, sí. Y es menos x menos 1. Entre negativo y no tengo pendiente negativa. Y por acá, ya, pues, tengo que llegar. Ah, está bien. Entonces, este tramo con y entre -2 y 0, dado la escala, -1, 2, no, ah, -1, por acá está -2, ¿no? Sí, de acá, el eje, de x como así está entre -3 y -1, y y es x+1.
un segmento. El punto inicial es cuando t vale menos 2. Fácil, si lo vemos así. Cuando t vale menos 2, y vale 2. Y x vale 3. Ya necesito todavía más. El segmento inicial, el primer segmento, tiene como punto inicial, punto 2, 3, aquí. Y tiene como punto final, cuando t vale 0, el punto 1, 0. El segmento va de, había dicho menos 3, no, pero 3 es la coordenada x. Se va de 3, 2 a 1, 0. X vale 1. Déjame ver otra vez. El punto inicial está en t igual menos 2. Entonces, 1, 2, 3. Y vale 2. Entonces, el punto. Punto final es cuando t vale 0. Entonces tengo 1 y y vale 0. Este es el segmento inicial. Después del segundo segmento, tiene como punto inicial, punto cuando t vale 0, x es 0. Entonces empieza en 1, 0, 0. Empieza acá, final del otro segmento. Pero, a ver, ya aquí tiene un segmento que yo no quería pagar. Y tiene como punto terminal el punto x de 1. El punto x de 1 es el punto 0, 1. ¿Sí? Ese segmento va de acá a acá. Y el último segmento, también un segmento rectilíneo, comienza en x de 1 y termina en x de 2. Entonces, en x de 1 estoy en el punto 0, 1, que es el punto terminal del segundo, y en 2 estoy en el punto 1, 2. Llego hasta si esto es 1, esto es 2 y esto es 3. Entonces, acá tenemos 1, 2. Es más fácil verlo así. Entonces, la longitud. Primero que nos no, primero era dibujar la trayectoria, que es esa que está ahí. Segundo, mostrar que la trayectoria es, no S1, pero S1 por parte. 8,57. X no es S1, porque, fíjense, la derivada no está definida en los puntos t igual 0 y t igual 1. Y tenemos prima no definida en t igual 0 y t igual 1.
ahí tenemos involucrados valores absolutos, pues podemos mostrar que en efecto ahí la derivada no existe, falla en alguna de las dos componentes. Pero en -2, 0, 0, 1, y en 1, 2, prima existe. No solo existe, sino que es continua, como podemos ver en la definición de la función. Simplemente derivamos en cada uno de esos tramos y tenemos derivadas constantes. Existe y es constante. Y finalmente, si queremos calcular la longitud de la curva, pues claro, formalmente pues tenemos que calcular la integral de -2 hasta 2 de la magnitud de la derivada. Ahora, esa derivada solo deja de estar definida en 2 puntos. Entonces acá simplemente pues sabemos que eso no afecta a la derivada. 0, ¿no? Más la 1 más la integral de 1 hasta 2 Si ustedes calculan la derivada de x en cada uno de estos tramos, calculan su norma, van a ver que la norma de la derivada es raíz de 2 en cada caso. Entonces, la integral por la propiedad aditiva de intervalos, simplemente la integral de -2 a 2 de raíz de 2 es constante. Entonces, esto es 4 raíz de 2. Y con eso tenemos lo mismo. Bueno, son las 9 de la mañana. Parece que a muchos de ustedes tienen clase las siguientes 2 horas, yo también. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta, quedará para el martes. El martes continuamos con los 4, creo yo que sí la terminamos. Bueno, hasta luego. Un fin de semana. Gracias.